no solamente para los usos, mire, si nos damos cuenta, nosotros no nos cuidamos ni antes, estas medidas que estamos tomando ahora de lavarse las manos, de no tocarse la cara, son medidas que hace mucho tiempo uno tiene que haber tomado, ¿sí? Y no solamente para el virus del coronavirus. En Colombia tenemos bacterias como la tuberculosis, el virus del VIH, pero la gente no tiene una conciencia sobre eso, entonces es difícil. A mí, ¿qué me queda o qué le guardo esperanza? Yo confío en que las nuevas generaciones tienen una conciencia mayor sobre esto. Lastimosamente vemos a nuestros adultos, y tal vez me incluyo, cometiendo errores de no cuidarnos, de que ese virus no existe. Está bien, si usted piensa que no existe, bueno, pero si usted piensa que no existe, pues piénselo usted y no le haga daño a los demás, no exponga a los demás, ¿sí? No se debe violentar la ética y la moral, pues, por eso. Entonces es una línea muy delgada para uno decir, no, mire, ¿cómo le va a entender? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Sí dice la canción, pero yo ¿cómo le hago entender si no quiere entender, si no lo quiere creer? Es un problema de educación y de respeto por los demás, pienso yo. Y responder a la pregunta, creo que si no la respondí sería, la conciencia empieza en uno. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar un ejemplo. Ser ejemplo es el inicio de todo, iniciando con uno mismo y de ahí para allá los demás. Gracias. Gracias a usted, doctor. Nicolás. Muchas gracias. Sí, señora. La pregunta era sobre las personas que son transmitentes al virus. Esa clase de personas ¿les da igualmente el virus o simplemente son transportadoras? Ya, eso, lo que estás hablando, es lo que hablé al principio, donde dice que son portadores asintomáticos. Hay enfermedades como, voy a ejemplificar una enfermedad como el herpes. No sé si alguna vez les ha dado un cueñito que llaman o una lesión en la boca. Ese virus, que es el virus del herpes, uno lo lleva en la sangre y vive con uno, pero él no se manifiesta. Entonces, hay momentos en donde uno se les baja las defensas y este virus renace o se manifiesta. Estas personas que tienen COVID o tienen coronavirus y no manifiestan unos síntomas, son portadores asintomáticos, son vehículos, como bien lo estás diciendo, solamente lo transportan y pueden contagiar a otras personas, aunque como dijo la Organización Mundial de la Salud hace unos 2 días, puede ser que esto no esté causando tanto daño. Perdón un momentico. Sí, como se contradice la misma Organización Mundial de la Salud, ahorita que dijo el médico, que no podía estar haciendo tanto daño, pero, porque entonces... Ajá. Mientras el doctor regresa, realicen sus preguntas, chicos. Es importante preguntarle a una persona que... La doctora Valencia está en la tarde. ¿Sí? Ok, bueno, perdón, qué pena con ustedes. Entonces, estamos respondiendo a esa pregunta del transportador y el portador asintomático. Creo que ya le di respuesta a eso. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, disculpa. Yo estoy mirando ahí un artículo, pues no sé si sea verdad o sea mentira, de que habla de que hay niveles de COVID, ¿tú me entiendes? ¿Hay qué? Como niveles de COVID. O sea, ¿niveles? Sí, como si uno fuera más potente y el otro fuera como... menos potente. No atacaba tanto como el COVID-19. Ya. Por grados. Sí, lo que pasa es que hay que entender algo. La infección de SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, ¿sí? Que mutó a SARS-CoV-1 y después SARS-CoV-2, que después que nos afectó o que vino, el que se convirtió en pandemia, ese es el virus. El nombre de COVID-19 es el nombre que se le da al síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, o sea, los síntomas de fiebre, de tos, de dificultad respiratoria,
y a eso le llamamos COVID-19. COVID porque viene el virus de coronavirus y 19 porque nació en el año 2019. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen unos factores predisponentes. Si usted es hipertenso, es diabético, o su papá, su mamá, tienen un factor de riesgo en su estado de sujeción o en sus defensas que lo hace una presa fácil para el virus. Entonces, el virus ya se sabe que es muy contagioso y muy virulento. Cuando se habla de virulento, es decir que la capacidad del virus de infectar y de crecer muy rápido en esos organismos que están inmunosuprimidos o que no son competentes, son muy letales. Y eso es lo que pasa. No es que el virus sea mal, sino que si yo tengo una buena maquinaria, si yo me cuido de mis enfermedades, si yo hago ejercicio, si yo me alimento bien, si me lavo las manos, no voy a tener ningún problema. O sea, el virus prácticamente ataca a las Nicolás, unos espacio, por favor, qué pena, mijo, tengo otra pregunta. Perdón, ¿qué virus? Termina, Nicolás, con esa pregunta, por favor. ¿Le escucho? Nicolás, ¿terminaste? No, sigue ya, profe. Ok, ya me voy. Tenemos otra pregunta, Angulo, Israel. Sí. Sí, señora, aquí estoy. Pregunta, hijo. Yo quería preguntar o acotar un poco a la pregunta de Farid, que preguntaba si por qué el virus tenía como resistencia al calor. Entonces, quería preguntar si nosotros, como vivimos en una zona en la cual hace mucho calor, tenemos algún beneficio o en qué afecta el calor de nuestra zona al virus. Pues generalmente en Colombia ha pasado eso, ¿no? Nosotros esperábamos un pico de infección más alta y un poco de mucho más mortalidad tal vez de lo que se ve, sin desmeritar lo que ha pasado, pero sí ser una zona tropical por la forma de replicación del virus, que el virus se replica mucho más fácil en las zonas frías, tal vez puede ser una ventaja, ¿sí? Pero no estamos exentos y como pueden ver en las estadísticas, el virus sigue creciendo a pesar de que estamos en una zona tropical. El virus puede mutar y se aferra o se adapta a los calores y ya, se acabó y viene y hace su daño. O sea, no nos exime de que no nos vaya a dar por ser una zona tropical. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, mi pregunta es, las personas que tienen anemia drepanocítica, si les llega a dar el virus, estas personas, ¿cómo les atacaría como tal? ¿Les daría muy fuerte? ¿Podrían sobrevivir al virus? Muy buena pregunta. La anemia drepanocítica o la anemia de células falciformes, que es una anemia muy frecuente en esta zona del país, ¿sí? Porque es una anemia que está claramente asociada a la raza afrodescendiente. Entonces, depende. Si el paciente tiene anemia de células falciformes y sostiene una hemoglobina basal, o sea que su hemoglobina siempre es 9 o 8 y está controlado, es probablemente que pueda que no le dé la infección. Pero esta es una persona que puede tener una predisposición o tiene una predisposición para que el virus pueda ser muy fuerte o muy letal. Entonces, ahí no podemos decir, vea, es que como usted tiene esto, el virus le va a dar estos síntomas. No, puede ser que yo sea una persona que no tenga ninguna enfermedad de base y me puede dar muy duro el virus, como puede ser que tengo alguna enfermedad de base. Cuando me refiero a enfermedad de base es que soy hipertenso, diabético o tengo anemia drepanocítica, el virus del VIH o alguna enfermedad asociada. Eso favorece a que me dé más infección, pero no podría decirte se va a comportar de esta forma o se va a comportar así, porque cada organismo es diferente, cada persona responde de una forma diferente.
Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat. Sí. Dice, si los animales son los que transmiten el virus a los seres humanos, ellos, ¿por qué no presentan síntomas? Porque son, como lo decía ahorita, son portadores asintomáticos también. Sí, los animales son portadores asintomáticos. Ok. Vivian, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. Yo le quería preguntar al doctor si es Sí. que hubo algunos infectados que se curaron en casa, ¿no? Sí. Quería preguntarle si ustedes les habían preguntado a los infectados de qué método usaron para curarse, ¿no? Y asimismo decirle a los otros infectados que están en el hospital a que quieren intentar esos métodos, ¿no? Listo. Sí. No, las medidas que hay son las mismas. Si usted tiene asintomático, es decir, tiene coronavirus positivo, la prueba, y no tiene ningún síntoma, ¿el tratamiento cuál es? Vaya a su casa, aislamiento por 14 días, se cuida en la casa, el tratamiento como si fuera una gripa normal, líquidos, acetaminofén, y no necesita ningún otro tipo de medicamento. Asociado a esto, la alimentación. Aliméntese bien y ya no tiene ningún problema. Los pacientes que se han curado rápidamente, esto está directamente asociado a su sistema inmuno, a sus defensas, ¿ya? Resuelven más rápido la infección. Pero no existe en este momento palabra, incluso los medicamentos que habían salido para que servían coronavirus, la hidroxicloroquina, la citromicina, ya la evidencia hoy dice que no tiene ninguna evidencia, que no sirven y que las medidas son otras. Ah, bueno. ¿Y qué métodos hay como, por ejemplo, si yo estoy infectada del COVID y aún no sé, pero tengo los síntomas, qué métodos hay para no infectar a mis familiares? El aislamiento, quedarse en la casa, lavarse las manos, uso de tapabocas si tiene síntomas y llamar a la línea, ¿no? Hay una línea en donde se puede llamar para el CoronaApp, la aplicación, para llamar y dice, vea, yo sí tengo síntomas, ¿qué debo hacer? Entonces una línea de orientación. Ah, bueno, gracias. Mucho gusto. Bueno, los profes tienen alguna pregunta. Niños, si hay algún familiar tiene alguna pregunta, también puede aprovechar para hacerlo. Nicolás, tienes la manito levantada, van a participar nuevamente. Recuerden apagar los micrófonos. A ver. Bueno, perfecto. Listo, parece que ya Bueno, no quieren más preguntas. listo. Muchas gracias a todos. Una pregunta. Sí, señor. Claro. No Dígame. Disculpe, gracias. Buenos días, doctor. Sargento Mayor Buenos días. Rodríguez Severiano. Un placer. Gracias. La siguiente pregunta. Primero, pues para darle gracias por su conferencia. Muy buena. ¿Puedo hacer una pregunta? Segundo, ¿cómo hace una persona, digamos, se habla de la fiebre, de la garganta, del dolor del cuerpo, pero pues sinceramente, ¿en qué momento puede uno decir, bueno, tengo que llamar a la línea de emergencia o la que atiende el COVID, porque yo creo que tengo COVID? O sea, ¿en qué momento una persona puede hacer eso? Porque pues, no tiene examen, pero tiene un síntoma, tiene uno o no tiene el otro. ¿En qué momento realmente uno puede hacer como esa llamada? Que la prevención la está haciendo, pero ¿en qué momento, digamos? Porque es otra cosa, doctor. Por ejemplo, hay gente que se va para el hospital, se oyen muchas versiones que no tenía y se lo llevaron, pero se falleció. Bueno, es un poco, lo tienen como en incógnita uno ahí con ese sistema. Gracias. Claro. Bien. Entonces,
el síntoma cardinal, o lo que uno le dice son que estos síntomas son muy agudos. ¿Qué significa agudos? Es que son muy súbitos, que dan de un momento a otro. A mí me dio fiebre, escalofrío, mocos, tos, de un momento para otro. Yo no tenía, hace 10 minutos no tenía nada, estaba súper normal y me dio de un momento a otro esto. Me reviso mi historia y resulta que yo estuve en la calle, estuve en contacto con otras personas, estuve saliendo y entonces ahí encuentro que hay un posible nexo epidemiológico. Esos pacientes son los que probablemente puedan tener un síntoma o puedan tener un COVID positivo. Si yo estuve en mi casa, no salí para ningún lado y me dio síntomas gripales, la posibilidad de que yo tenga un COVID es poca, pero si yo voy al hospital, seguro me van a hacer las pruebas y me van a tomar las pruebas para COVID, porque es lo que se debe hacer según los protocolos y indicaciones del Ministerio de Salud. Es lo que se debe hacer. ¿Ya? Hay que hacer, es muy difícil, y más en la zona de ustedes, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Ustedes son zonas tropicales donde hay dengue, malaria, que son muy enfermedades con síntomas tal vez muy parecidos como todos los virus. Entonces, la diferencia la hace en lo rápido que sientan los síntomas, en lo agudo, en lo súbito que sean los síntomas. Bueno, muchas gracias, María Gracias, Fernanda. gracias. María Fernanda, tu pregunta y vamos cerrando para terminar. Bueno, es que había mirado unos periódicos que decían que no se podía tocar uno mucho el tapabocas ni nada de eso, y he escuchado a algunos médicos que recomiendan estárselo bajando porque eso puede causar hipoxia. Entonces yo quería preguntar en realidad si eso es cierto o no. En el video que les mostré, que creo que vamos a mostrarlo nuevamente, totalmente falso. O sea, los tapabocas, primero, ese tapabocas que se ve en la imagen es un tapabocas de baja eficiencia, es un tapabocas sencillo, ¿ya? Y tampoco los tapabocas de alta producen asfixia, porque ellos tienen una válvula especial para poder que se dé bien el intercambio gaseoso. Sí, entonces eso no tiene nada que ver y no es cierto, y no creo que, bueno, si hay un médico que está diciendo eso, pienso que debe corregir sus conceptos y está mal, y voy a repetir el video para que le pongan mucha atención y presten atención. No se observa, doctor. Perfecto. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Ahí está la pantalla. La pantalla. Sí, sí, se logra ver. Sí. Ya inició. ¿Listo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, señor. Sí, Sí, doctor. señor. Sí, lo escucho. Ya pasó. Sí, observamos. Bueno, yo creo que ya, pues, aquí estoy, ya están los pacientes aquí. No sé si tengan una última pregunta. Creo que haya sido todo muy claro. Con mucho gusto la información. Quiero Yo dejarles... tengo una última pregunta. A ver, Angulo, espera un momentico, tengo unas preguntas acá en Sí, chat. señora. Ya tuviste la oportunidad de darle, por ejemplo, dice Oscar Tete, aproximadamente cuánto tiempo va a durar este virus en la sociedad, o sea, un tiempo máximo para decir no tenemos un coronavirus. No le entendí la pregunta. La pregunta es,
Aproximadamente, ¿cuánto tiempo puede durar este virus en la sociedad? Dice el joven. O sea, ¿qué tiempo tomaría como para que el Ministerio de Salud o la OMS pueda decir, no, ya estamos cero, bueno, no tanto cero, de coronavirus? Ya. Pues eso es muy difícil decirlo. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo va a estar? Con los comportamientos inadecuados que tenemos y los malos hábitos, yo creo que mucho. ¿Sí? Entonces, y las otras, con relación a las curas, hasta este momento no hay, hasta ahora son investigaciones que hay, pero no se puede decir con ciencia cierta que hay una cura. ¿Sí? Ni existen vacunas que se están probando, que se están haciendo, pero no hay nada directamente que pueda decir, sí, esto es. Ok, Celeste, tu pregunta, por favor. Muchas gracias. Pues mi pregunta Sí, es, ¿cuál es cómo es el protocolo, digamos así, en una clínica para una persona que tiene síntomas o tiene COVID-19? Bien, en la clínica lo que se hace es primero, pues se tiene que clasificar el paciente, se lleva a una sala que se llama sala gris especial y de ahí se le toman todas las pruebas y si hay que dejarlo hospitalizado, si no se le da salida. Bueno, gracias. Bueno, mucho gusto. Y cerramos con esta pregunta para despedir al doctor, por favor, del Pizarro. Dice, pregunta Isabel Sofía, ¿qué hace que el virus sobreviva más o menos tiempo, dependiendo de la en la que se encuentre? ¿Qué es lo que hace que el virus qué? Sobreviva más o menos tiempo, dependiendo de la superficie en la que se encuentre. Es la misma pregunta que hemos hablado ahora, que el paciente tiene una media, si no tiene una maquinaria, en general puede durar 3 días. 2 a 3 días. Ahí yo tengo mi pregunta pronto a la de Sofía. Cuando ella se refiere a la superficie, puede ser que si esté de pronto un animal o que esté en la suela del zapato o a que esté, porque se dice que el virus tiene un tiempo para que muera, ¿sí? Entonces creo que la pregunta ella va más enfocada a ese punto. Sí, es lo mismo, 48 horas es mínimo, que puede durar el virus. Profe William, su pregunta y agradece al doctor y profe Augusto. Sí, aló, yo quiero preguntar. Primero William y después usted, doctor. Bueno, ok. Buenos días, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Si es certero que las clínicas, o se puede creer en una prueba rápida en una clínica de la costa pacífica y el Cauca, que tienen la capacidad para hacer una prueba rápida de un sospechoso de COVID y cuánto tiempo demoraría esa prueba si uno va a urgencia. Hay una prueba rápida, incluso yo me la practiqué hace como unos 15 días. Esa prueba rápida es de una muestra de sangre y se demora 10 minutos en salir. Pero estas pruebas deben tener una sensibilidad, me refiero a la capacidad de que digan que sean positivas o sean negativas, pueden tener una baja sensibilidad, o sea que pueden dar un falso negativo, ¿sí? O sea, pueden salir negativas y uno siendo positivo, me refiero a eso. Entonces, pero la gran mayoría de las pruebas que hay son fidedignas, y las que hace el Estado también, y es una prueba rápida. Eso es una prueba rápida. Muchas gracias. Mucho gusto. Listo, profe Augusto. Bueno, doctor, yo no voy a hacer una pregunta. En primer lugar, quiero agradecerle por el aporte con sus orientaciones muy puntuales. Sino que quiero aportar con una de las preguntas que hizo Campiño, que por qué muchas personas no creen que existe el COVID.
comparando con la existencia de los psicoactivos, sustancias psicoactivas, hay muchos jóvenes que ni por más que se les aconseja no creen en que exista. Le puede pasar como los que no existe, los que dicen que no existe el COVID, que cuando ya mueren es difícil que puedan reconocer. Lo mismo cuando se vuelven drogadictos, puedan reconocer que esas sustancias sí les hacían daño. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Bueno, ya con esto cerramos. De verdad, doctor, le Yo agradecemos su tiempo. Mucho gusto. Yo quiero Y decirles algo. Quiero darles, si es posible, una información extra. ¿Sí? Tengo una página de médicos, una página en donde pueden hacer preguntas, en donde se está dando información con respecto a temas médicos. Estos días estuvimos hablando de las vitaminas, hemos hablado de migraña, hemos hablado de estrés. Entonces les invito, si quieren seguirme, se llama @medicina para Mugles, se escribe así como ven en la pantalla. Pueden seguirme para que le digan pues a sus padres y todo y practiquen sus preguntas ahí. Es una página de interés para educar, sobre todo e instruir a las personas en estos días difíciles y también pues en días futuros. ¿Listo? Muchas gracias por la atención prestada y por la invitación nuevamente. A usted, doctor, muy amable. Agradecemos y esperamos que en otra oportunidad nos brinde su respaldo. Aquí está mal escrito, es medicina para muggles. Ahí sí. Medicina para muggles, como los muggles de Harry Potter, pero estos son no médicos. ¿Es de Twitter o es de...? Está en Instagram, es de Instagram. Instagram, ok. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Chicos, démosle un aplauso al doctor, por favor. Muy bien estuvo la charla, aclaramos muchas dudas. Muchas gracias. Bueno. Para servirles. Que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, chicos, son las... ¿Qué hora es? Se me fue el reloj. Bueno, creo que ya cumplimos con nuestro horario. Profe Augusto, ¿algo para decirle a los muchachos? Sí, solamente felicitar a los estudiantes que preguntaron, muy aterrizadas las preguntas, muy buenas. Ya vemos que estamos mejorando en ese aspecto, no solamente escuchamos, sino que también participamos en los conversatorios. Eso es interesante, eso es importante porque se ve que le prestaron atención a la conferencia. Y esto es lo que uno adquiere experiencia. Hay que preguntar sobre inquietudes que tengan, de pronto pregunta con errores, pero no importa. Para eso estamos en un proceso de aprendizaje, de enseñanza.